Que el Señor bendiga grandemente a cada una de las personas que hoy ven este video. Deseo que se encuentren bien y que el Señor les bendiga grandemente. Quiero compartir con ustedes unos versículos que se encuentran en el libro de Salmos, capítulo 40, versículo del 7 al 10. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Amén. Qué maravilloso es saber, ¿no? Pues que el Señor nos trajo a este mundo con un propósito. Y el propósito, ¿cómo lo sabemos que tenemos el propósito de Dios en nuestra vida? Pues aquí está, en el versículo 8. Dice, el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado. Y en el versículo 7 dice, entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Dios ya tenía escrito nuestra historia y todo lo que iba a pasar con nosotros, porque la voluntad de nuestro Padre es perfecta. Quiero compartir con ustedes un pequeño testimonio que pasó aquí en mi hogar junto a mi esposo hace aproximadamente 4 semanas. No voy a alargar mucho esto, pero les quiero comentar que mi esposo llegó de su trabajo con dolor de cabeza y mucha fiebre un día jueves. Jueves, viernes, sábado, todo el fin de semana él pasó muy enfermo, con fiebre, con dolor de cabeza. Ya estábamos en esto de la cuarentena que empezó por este virus, pues no. Y la verdad me puse muy nerviosa porque no sabía qué hacer. Mi esposo y yo vivimos en un lugar bien alejado de lo que es centro, ¿no? De los hospitales, está lejos. Entonces estaba muy nerviosa. Tras eso no habían buses de cómo poder trasladarme o transportarme de aquí hacia un hospital. Bueno, pasados estos días, al día martes, mi esposo no se le quitaba ni el dolor de cabeza ni la fiebre, pero mejoró, no en todo, pero mejoró en cierta parte. Ya no tenía dolor de cabeza, pero la fiebre seguía. Después de estos días me dio a mí, pasado el fin de semana, me dio a mí el día martes ya. Caí yo con un fuerte dolor de cabeza, venimos de compras y ya me sentí mal al llegar a casa. Me tomé una pastilla antes que vinieran más síntomas, pero nada lo detuvo, nada detuvo esto. En ese momento solo quería recostar mi cabeza porque no sentía fuerza en mi cuerpo, no sabía lo que me estaba pasando. Pensé que tenía este virus, pues no. Pero muy en el fondo decía, no es esto. La verdad que yo todos estos días estuve en pánico porque, como ustedes saben, en las redes sociales, en las noticias, donde vaya, en cada conversación, usted lo que escucha que este virus mata. Entonces, estaba muy asustada, la verdad. Tuve mucho temor. Bueno, les sigo contando. En el momento que quise recostarme, tipo 10 de la mañana, quería pegarme un baño, me fue a bañar, me recosté otra vez, pero cuando me recosté, yo ya no tenía fuerzas en mi cuerpo. De un momento a otro le pregunto a mi esposo, ¿qué hora es? Me dice, son las 3 de la tarde.
Yo le digo, siento que me duele todo. Y él decía, pero tranquila, tómate otra pastilla. No quería tomarme otra pastilla porque ya me había tomado una. Me tomé la pastilla porque ya no soportaba el dolor. Era un dolor interno, era como que los huesos me dolían. Pero bueno, me tomé. Al pasar las horas, unas 2 horas, tipo 5 de la tarde, ya no resistía, quería dormirme, pero la fiebre subió mucho. Mi esposo me puso trapitos de agua, me puso en la barriga, me puso en mi frente, pero nada me quitaba. Me comenzó a doler los oídos y yo no sabía qué era lo que pasaba. Él me decía que era trancazo lo que le había dado a él. Pero yo seguía, no, esto no es trancazo. Bueno, quería dormir, no podía dormir. Llegó un momento que, les digo así, quise mover mis manos y mis articulaciones no permitían que yo moviera nada. En ese momento quería levantarme y no pude levantarme. Cogí y es como que di mi último suspiro, como que se escucha. He escuchado que muchas personas dicen, pero fue la última vez que sentí que respiré. Al sentir esto, inmediatamente salí corriendo. Pero a lo que yo salgo corriendo y me pongo de pie, me veo yo acostada sobre mi cama y me asusté mucho porque yo decía, ¿qué es esto que está pasando? ¿Por qué veo mi cuerpo en la cama? Miré hacia atrás, miré hacia un lado y no había nadie. Y decía, ¿qué es esto? En el momento que miro hacia mi lado derecho, alguien me dice, por tus llagas sano soy. En ese momento no sé lo que pasó, pero yo solo recuerdo que alguien metió, ahora sé que es Dios, pero en ese momento solo recuerdo que alguien metió su mano en mi estómago. Y es así cuando te dan como un retorcijón, pues me metieron y me viraron toda la parte del estómago y mis brazos y mis rodillas se juntaron, así como se junta un feto, se juntaron y solo quería alabar a Dios, solo quería bendecir a Dios, solo quería adorar a Dios. En ese momento no pensé en nada más y solo, ¿cómo les explico? Solo era mi espíritu que quería estar junto a Dios. En ese momento me sentí tan vulnerable, no puedo describir lo que sentí, pero en ciertas palabras puedo decir que me sentí tan débil, tan nada ante esta presencia que estaba sintiendo. Luego de esto, yo no sé la verdad de dónde tomé fuerza, porque el único testigo es mi esposo, quien me vio que estaba mal, verdaderamente mal, pero me levanté, no sé de dónde, pero Dios me dio fuerzas y me levanté y comencé a orar, comencé a caminar de la puerta hasta el patio de la casa, a orar, a expulsar toda hueste de muerte, todo eso malo que había, lo que estaba viviendo en este momento yo, y con la autoridad y con la sangre de Cristo comencé a orar más y más sobre toda mi casa. En ese momento que estaba orando, ingresa mi esposo que había salido y me dice, ¿qué te pasa? Yo le digo, ora. Y comencé a orar por él, a orar por sus pulmones,
comencé a ponerle la mano en su espalda, en su pecho, y le pedí a Dios y clamaba que tenga misericordia. Luego de eso comencé a alabar a Dios, a darle gracias por su magnificencia, por su poderío, por su señorío sobre toda esta tierra. Y yo lo único que quería en ese momento era adorar a mi Padre, nada más, nada más. Y hasta el día de hoy yo sigo sintiendo ese deseo, esa necesidad de estar cerca de Él. Luego de esto, de que estuve así, vine y me vi en el espejo. Era como la 1 de la madrugada y cuando me vi en el espejo vi mis manos. Mis manos estaban moradas, mis labios estaban morados, estaba pálida y yo decía, Señor, ¿qué es esto? Y comencé a llorar aún más. Y solo quería seguir adorando a Dios durante toda la noche. No quería hacer nada más que eso. Pero bueno, me tomé un vaso de agua. Y en ese momento que tomé el agua, solo dije, solo deseo que esta sea tu sangre. Que sea depositada en mí, que sea tu aceite, que sea tu mismo Espíritu Santo. Cogí fuerza, me levanté, comencé a hablarle a mi esposo sobre lo que Dios desea de nosotros, sobre lo que Dios desea que hagamos, que impartamos, que digamos. Entonces, quizás para las personas, para muchas que escuchan esto, solamente sea una locura, sea lo que un cuento más, no lo sé, pero lo único que yo les puedo decir es que yo lo viví. Yo tuve un encuentro con Dios y este gozo que yo siento hasta el día de hoy, nada ni nadie me lo va a arrebatar. Y no estoy diciendo que con esto yo me crea mejor que nadie. Solo es que yo he visto la voluntad de Dios, y si la voluntad de Dios es que yo siga con vida y Él me ha permitido en que continúe predicando su palabra, sea por los medios que sea, yo lo voy a seguir haciendo. Entonces, en esta mañana yo te vengo a decir a ti que Dios no es deudor de nadie. Que si tú abres tu corazón y dejas entrar a Jesucristo a morar en ti, Él te dará la salvación. Quiero seguir con esto. Después de 2-3 días de que tuve esta experiencia, quiero aclarar que mi esposo no sanó. Pero hubo un cambio en mí. Yo tuve sanidad de Dios y lo puedo decir firmemente. Yo tuve una sanidad de Dios. Mi esposo siguió con los síntomas 2 semanas más. Por lo cual se hizo exámenes y todo esto de este virus y salió positivo. Tuve mucho miedo, tuve temor, pero de lo que sí estaba segura es que yo nunca me iba a apartar de mi fe. Porque dice la palabra que la fe sin obra es muerte. Y yo no solo creí, sino que vi la obra de Dios y cómo Él ha obrado. Si tú crees en el Señor, empieza por aceptar y reconocer que no hay Dios todopoderoso,
que te pueda salvar de la enfermedad o de la situación o del dolor en que tú estés pasando. Jesucristo dice que Él en su rollo ya estaba escrito de nosotros. Dale gracias a Dios que aún estás vivo. Dale gracias a Dios que no es porque tú seas una buena persona o tú, no sé, o tú creas ser bueno o creas ser justo, es porque estás en esta tierra. Si tú estás vivo, es porque Dios no quiere que tú te pierdas. Dios quiere tener misericordia de ti. Pero es necesario que tú aceptes al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador en tu vida, para que Él venga a morar en ti, para que el Espíritu Santo venga a morar en ti. Porque es necesario que el Espíritu Santo venga a morar dentro de ti, porque Él es el que te va a convencer de todo. Es el Espíritu Santo el que te va a impulsar, el que te va a hacer desear estar cerca del Padre, el que te va a hacer que estas rodillas y este corazón se dobleguen ante la presencia de Jehová de los ejércitos. El Señor dice en su palabra que Él no nos dejará solo en ningún momento. En San Juan 3:18 dice, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo del Señor. Créeme, el Señor Jesucristo no dio a su Hijo. Jehová no dio a su Hijo Jesucristo para que muriera en vano. Jehová dio a su Hijo Jesucristo para que tú seas salvo. Porque por medio de Jesucristo no hay condenación. Entonces, si tú has creído y crees que el Señor Jesucristo dio su vida por ti, pues el paso de fe que puedes dar es aceptarlo en tu corazón, para que Él entre en ti, para que el Espíritu Santo entre en ti. En Romanos 5:8 nos habla el Señor que más Dios muestra su amor para con nosotros, el que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A Dios no le agrada muchas de nuestras actitudes o muchas de las malas obras que hacemos. Pero, ¿quién soy yo? Dirás tú. ¿Quién eres tú? Yo soy una hija de Dios nada más, que te quiere impartir esto y decir que el Señor está llamando. El Señor está tocando las puertas de cada corazón. El que quiera oír, que oiga lo que dice el Señor Jesucristo, lo que dice el Espíritu Santo. Pero el que no, pues ya será la decisión de cada uno, porque el Señor nos dio libre albedrío para elegir qué es lo que queremos. Quizás tú pienses, ya si muero, acabará esto, pero no es así, no acabará esto. Si tú mueres y mueres sin Cristo, tú no vas a ser salvo, porque tú no aceptaste ni permitiste que Dios entrara a tu vida, sino que seguiste con tus mismos deseos y con tus mismas opiniones sobre tu cabeza. No dejaste que Cristo cambiara eso. Y no es que después de que mueras, bueno, morí y punto. Luego de esto viene la vida eterna. Y mira, decide tú dónde quieres pasar tu vida eterna. Si con el Señor Jesucristo en el cielo
o perecer en el infierno. Es solo tu decisión, es la decisión es tu decisión tuya, es la decisión tuya con el Señor, con Jehová. ¿Qué es lo que tú quieres después de esto? Si ya sufriste aquí, seguirás sufriendo después en la vida eterna. Realmente la persona que no ha creído, que no ha aceptado al Señor, se perderá. Pero les digo algo, si hoy están vivos, es porque Dios hoy les está dando una nueva oportunidad para que ustedes dobleguen su corazón y reconozcan que no hay nadie que les pueda salvar. No hay nadie sino solamente el Señor Jesucristo que les puede dar una vida eterna luego de esta vida, de la venidera, de la que vendrá después de que mueras. Eso el Señor te quiere dar, vida eterna, pero solo es tu decisión, no es decisión de nadie más. Porque créeme, seamos buenos o malos, todos, absolutamente todos vamos a ser juzgados un día. Y es ahí donde Dios va a premiar a cada persona con lo que ellos tomaron la decisión. Si tú has aceptado al Señor Jesucristo y has seguido su camino y has vivido conforme a su palabra, o has tratado y has buscado al Señor, Él te dará la corona de vida eterna. Pero el que no ha permitido que Jesús entre y que su Espíritu Santo more en ti, pues no entrará al reino de los cielos. Y no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. En Apocalipsis 20:15 dice: y el que no se halló escrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego y azufre. Entonces, ¿por qué les digo esto? Mire, en el libro de 2 Corintios 5:10 dice que todos vamos a comparecer ante el Padre. Todos vamos a ser juzgados. Mire lo que dice. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según de lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, todos vamos a ser juzgados. El Señor quiere mostrarte de su amor. El Señor quiere mostrarte de su perdón. El Señor quiere mostrarte de que luego de todo esto, Él te va a dar vida eterna para que tú te goces con Él. Porque el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Es por eso que Él en su palabra nos dice a los que estamos en Cristo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. En Josué 1:9. Esa es la promesa del Señor. Así que a mis hermanos que están en Cristo, les invito a que sigan, a que continúen sembrando en cada uno de los corazones que no conocen del Señor su palabra. A los que no conocen del Señor, a los que aún no han tenido la oportunidad de conocer el amor del Señor, les invito a que reflexionen y que vean si de verdad es más fácil seguir en su vida cotidiana, o el saber que después de todo esto vas a tener la vida eterna por medio de Jesús.
Miren, me he puesto a pensar mucho en todo lo que está pasando. Y yo sé que al ser humano se le hace difícil dejar el pecado. Y ciertamente, el ser humano es como, para las personas que no han aceptado al Señor, es lo mismo como un drogadicto. Que el drogadicto se le hace difícil dejar la droga, sus vicios, porque es que lo que lo mantiene vivo, lo que le hace olvidar, no sé qué más provoque eso en él. Pero asimismo, el ser humano que no tiene a Cristo es lo mismo, le es difícil dejar el pecado. Si te gusta fumar, si te gusta beber, si te gusta andar con los placeres de la carne, es difícil. Si te gusta el chisme, si te gusta la pelea, si te gusta si eres envidioso, si eres soberbio, si eres orgulloso, si eres avaricioso, si eres fornicario, si eres adúltero, si eres ladrón. Es difícil. Pero el Señor Jesucristo quiere cambiar eso. Tú solo deja en manos de Dios el vicio o la situación en la que tú vivas, que Él va a obrar, porque Él es todopoderoso. Quiero que entiendas esto. Él es dueño y soberano de toda la tierra. Y Él lo único que quiere es que tú procedas al arrepentimiento para poder salvarte, para arrancarte de las manos del enemigo. Y yo sé que el enemigo busca cualquier circunstancia, cualquier momento para atacar y para destruir. Pero en el momento que tú abras tu boca y clames a Dios con un corazón sincero, Dios va a meter su mano por ti. Porque Dios te ama. Porque fue Él quien te creó. Y Él quiere que estés con Él por la eternidad. Primero debes de comprender de cuán grande fue el amor que Él demostró por la humanidad al dar a su Hijo único por ti y por mí. Cuando comprendas de ese gran amor, es que podrás decir: creo en que Dios es un Dios vivo y un Dios real. Pero vuelvo y repito, solamente en ti está la decisión. Solamente en ti. Porque tú eres el único que puede tomar la decisión verdaderamente sobre tu cuerpo en este momento. Nadie más. Pero el Señor te llama una vez más y toca tu puerta porque quiere estar contigo. Les quiero leer en el libro de Romanos capítulo 8, versículo del 1 al 16. Dice la palabra del Señor: Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado a causa del pecado. Condenó al pecado en la carne,
para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, porque no andábamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse en la carne es muerte, pero el ocuparse en el Espíritu es vida y paz. ¿A qué se refiere? El ocuparse de la muerte es carne, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. El ocuparse de la carne quiere decir a nuestros deseos carnales, al que a mí me gusta este modo de vestir, a mí me gusta este modo de hablar, a mí me gusta este modo de vivir, a mí me gusta este modo de compartir con los demás, en el modo en que tú compartes, en el modo, ¿qué es lo que compartes? Si es beneficioso para tu carne o es beneficioso y agradable para el Señor. Entonces, eso es lo que dice. Y lo del Espíritu es orar, leer la palabra del Señor y hablar a otros sobre lo que el Señor Jesucristo te ha dado a ti, de su misericordia y de su amor. Seguimos. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es en el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es el de Cristo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará también vosotros vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si el Espíritu hace morir las obras de la carne viviráis. Amén. Que Dios te bendiga, lee la Biblia, ora, y que el Señor bendiga y te sane. Hoy yo y mi esposo estamos sanos por la gloria y la sangre de Cristo. Que Dios te bendiga.